Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos a Kerry Loaiza, que va a presentar un trabajo sobre efectos dinámicos de la política fiscal costarricense, que es con Valerie Lancaster. Kerry se graduó de la Escuela de Economía en el 2015 de licenciatura y sacó su maestría en Toulouse en economía y ahora trabaja en el Banco Central. Bienvenido, Kerry. Estamos súper interesados en tu trabajo, así que es todo tuyo. No, muchas gracias, don Juan, por la introducción. Me parece que este es un foro muy interesante para poder exponer acerca de los resultados de este trabajo y también para poder obtener retroalimentación, ¿verdad? El Banco Central en general se ha tratado de abocar a la tarea de observar cómo pueden ser los efectos no solo de la política monetaria, sino de múltiples otros facetas de la política económica en general. Este es uno de esos esfuerzos para poder medir cuáles son los efectos en sí de la política fiscal acá en el país. Bueno, como les comentó don Juan, vamos a hablarles acerca de cómo es la dinámica del efecto de la política fiscal. Este es un trabajo que se realizó como parte del Departamento de Investigación Económica en el Banco Central y mi coautora Valerie Lancaster, como les mencionaron. Hay un descargo oficial, las ideas expresadas acá son exclusivamente de nosotros los autores y no necesariamente representan las del Banco Central de Costa Rica. Un poco acerca de cómo va a ser la presentación, vamos a ver una breve introducción con los objetivos, una revisión breve de la literatura más importante para este trabajo, el contexto fiscal costarricense, donde vamos a explicar un poquito las variables que se usaron, la metodología empírica, los resultados y vamos a hacer algunas breves conclusiones. Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, es fundamental para el gobierno conocer cuál es el impacto de su política fiscal y, sobre todo, dado que en Costa Rica recientemente se aprobó una reforma fiscal, ¿verdad? Los objetivos específicos van a ser medir si es efectiva la política fiscal en Costa Rica, es decir, aumentos del gasto o qué pasa con cambios en los impuestos. Ver si estos van a ser diferentes dependiendo de en qué fase del ciclo económico nos encontramos, si estamos en recesión o si estamos en expansión, si esos impactos van a ser diferentes condicional en ello. Y también observar un poquito si hay diferencia en si yo utilizo el gasto corriente o gasto de capital o otros tipos de gasto. Respecto a la literatura, tenemos una parte teórica que es un poco contrastante. Primeramente tenemos los keynesianos, neokeynesianos. Ellos van a predecir una reacción del producto vía la demanda agregada. En este caso, los supuestos usuales es que los agentes tienen una visión de corto plazo, es lo que se llama miopes, y no toman, por ende, en consideración la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Además, existen rigideces de precios. Entonces, dado estos supuestos, los neokeynesianos generalmente van a predecir un impacto positivo cuando el gobierno aumenta el gasto. Por el otro lado, tenemos a los neoclásicos, que más bien van a pronosticar que el impacto es nulo o que incluso puede llegar a ser negativo, lo que se conoce en la literatura como la equivalencia ricardiana. Acá los supuestos es que los agentes son racionales, van a tener un horizonte temporal infinito para tomas de decisiones, las cuales generalmente van a ser de largo plazo. Acá lo que los agentes van a considerar es que ante un aumento en el gasto o incluso una disminución en impuestos hoy, el ingreso disponible de ellos no va a cambiar de manera intertemporal, es decir, no va a cambiar en el tiempo, porque ellos van a prever que el gobierno va a tener que financiar ese gasto o recuperar los ingresos perdidos por las bajas de impuestos con un aumento futuro en los impuestos o con deuda hoy y al final se va a traducir en más impuestos a futuro. Entonces, por eso estos agentes no considerarían que su ingreso vaya a cambiar en el tiempo y por ende no van a cambiar sus patrones de consumo hoy. Respecto a la literatura empírica, la efectividad de la política fiscal se ha medido de muchísimas formas y los resultados dependen del horizonte temporal. Si queremos ver el corto plazo, el mediano o el largo plazo, ya sea
ver qué va a pasar este año, qué va a pasar dentro de 10, 30 años. Y también depende mucho, como les mencioné anteriormente, de los supuestos sobre el comportamiento de las personas, de los agentes, instituciones, dado sobre todo que tenemos dos teorías predominantes y que son muy contrastantes en los resultados que esperan. Las metodologías más utilizadas para la estimación han sido modelos VAR estructural, los modelos de equilibrio general, dinámico estocástico, y algo que se llama el enfoque narrativo. Respecto a lo que es el VAR estructural, bueno, los modelos VAR normales, sencillos, vendrían a ser la explicación de una variable, por ejemplo, la producción, con respecto a sus rezagos en el tiempo y a otras variables que pueden ser relevantes, en este caso impuestos y gastos. Lo que pasa es que ello no controla de manera adecuada por las interrelaciones que pueden haber entre las distintas variables. Voy a comentarles un poquito más acerca de cuál es este problema, utilizar los VAR sencillos. Entonces, por eso es que la literatura usa los VAR estructural, que es de alguna manera tratar de limpiar los efectos de impuestos y gastos para efectivamente medir de manera adecuada cuál vendría a ser el impacto en la producción. Sin embargo, tienen varias limitaciones. La principal vendría a ser que se necesita tener cambios que sean totalmente inesperados en el ingreso y gasto. Bueno, si tomamos como ejemplo la aprobación de la reforma fiscal, era muy claro que iban a haber cambios en la manera en que se ejecutaba el gasto y en los aumentos de impuestos. En este caso, eso puede ser una limitación importante de este tipo de modelos. En los modelos de equilibrio general, al contrario, en vez de solo ver unas pocas variables y modelarlas como en los modelos VAR, nosotros vamos a ver de manera exhaustiva cuáles son las decisiones a nivel micro que toman los hogares, que toma el gobierno, que toman las instituciones, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Obtenemos los equilibrios entre cada uno de estos sectores y así, al cambiar, por ejemplo, el gasto, vamos a ver cómo va a impactar cada uno de estos equilibrios a través del tiempo. Pero también tiene limitaciones. En general, no hay un consenso de cómo manejar el sector fiscal. Generalmente se pone como una parte exógena, que el gasto es exógeno, los impuestos son exógenos, pero en sí modelar las decisiones del gobierno es complejo, dado la diferencia que hay en las reglas fiscales o cómo estas pueden afectar la retroalimentación de cada uno de los equilibrios. Además, es difícil poder medir efectos no lineales. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que el impacto de la política fiscal sea diferente en expansiones como en recesiones. Esto es sumamente complicado de medir con estos modelos de equilibrio general. Y por último, tenemos el enfoque narrativo. Este es relativamente novedoso en política fiscal, ya se había utilizado antes en política monetaria. El paper seminal es uno de Romer y Romer en el 2010, y lo que hacen es agarrar las actas, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa y ponerse a revisar todas aquellas decisiones con respecto a gastos o impuestos que sean aparte de lo que está pasando con la actividad económica. De esta manera, ellos tratan de generar una serie de choques, de golpes o cambios en la política fiscal que son completamente independientes de cómo está evolucionando la actividad económica. Después de haber obtenido esas series, es relativamente más simple. Con regresiones lineales podrían obtener el impacto de la política fiscal. También tienen algunas críticas que, bueno, cómo construir la variable puede convertirse en algo bastante subjetivo y también podría ser que la construcción de estas variables no esté limpiando por completo los efectos de la política fiscal. En Estados Unidos, lo que se hace ahora actualmente es usar enfoque narrativo, pero no sobre todas las decisiones de gasto, sino sobre las decisiones de gasto específicamente del ejército. Pero bueno, a pesar de que tratan de limpiar muchísimo más con estas decisiones de gasto, digamos, cómo la actividad económica afecta dichas decisiones, sino que esas decisiones de gasto del ejército vienen más por factores políticos. Aún así, utilizarlo para otros países latinoamericanos en donde hay menos información, o incluso para Costa Rica, donde no tenemos ejército, es imposible, ¿verdad?
¿Cuáles son algunos de los resultados? Una pregunta, Kerry, disculpa. Es cuando hablas de efectividad o efectos de sobre la producción, sobre el crecimiento. Sería sobre sí, el crecimiento de la actividad económica en este caso. Ver cuál sería la magnitud y ver si esa es estadísticamente significativa. Okay. Y esos cambios en la actividad económica son estadísticamente significativos. ¿Alguna otra pregunta? No, yo solo esa, gracias. De acuerdo. Bueno, continuando ahora con algunos resultados de la literatura. Blanchard y Perotti en el 2002 fueron los primeros que de manera convincente pudieron separar esa retroalimentación entre actividad económica y variables fiscales para poder medir cuál sería el efecto de la política fiscal sobre la producción estadounidense. Vamos a seguir muy de cerca esta metodología en el presente estudio. Encuentran que hay un impacto positivo del gasto y negativo de los impuestos para los Estados Unidos. Perotti igualmente en el 2002 replica este ejercicio, pero con más variables y para 5 países de la OCDE. En este caso, incluye el deflator del PIB y tasas de interés, donde encontró que los efectos se hacen más débiles conforme la muestra temporal es más reciente y los multiplicadores para el gasto y el ingreso eran negativos ambos. Y como les comenté, Romer y Romer en el 2010 utilizaron el enfoque narrativo para los Estados Unidos y encontraron que un 1% de incremento en el gasto aumenta el PIB en alrededor de un 1%. Otro trabajo importante y que marcó la literatura fue el de Auerbach y Gorovnichenko en el 2012. Ellos lo que dicen es, bueno, podemos medir el multiplicador fiscal, pero este puede ser diferente dependiendo de si estamos en recesiones o en expansiones. Ellos utilizan una metodología para poder hacer esa medición y encuentran que la política fiscal es más efectiva durante las recesiones para los Estados Unidos. Sin embargo, también hay algo de literatura para el resto de países, sobre todo países latinoamericanos, países emergentes, en donde Ixeki, Mora, Mendoza y Beck en el 2013 utilizan múltiples características para ver cómo afecta el tamaño de esos multiplicadores de gasto e ingreso. Encuentran que entre más desarrollado el país, que tenga tipos de cambio menos flexibles, economías más cerradas y bajos niveles de deuda pública, todo eso aumenta el tamaño de los multiplicadores, es decir, aumenta el impacto o la efectividad de la política fiscal a lo interno del país. Estevao y Samaqué en el 2013 realizan un ejercicio igual para medir los multiplicadores fiscales para América Central. Esto es una de las pocas estimaciones que hay para Costa Rica. Generalmente Costa Rica antes no se ha utilizado para un estudio individual, sino solo para modelos de panel, donde incluyen otros países dada la falta de disponibilidad de datos respecto a las variables fiscales en el país. La respuesta al producto que encuentran para Costa Rica a un choque del gasto corriente resultó ser negativa, pero al ver el acumulado en el primer año pasa a ser positiva. En cambio, el ingreso tributario en el acumulado del primer año tiene un impacto negativo. Vamos a comentarles después un poquito cuál es el problema con las cifras fiscales en Costa Rica, ya en la parte metodológica. ¿Cuáles datos se utilizan? Tenemos frecuencia trimestral del año 91 al 2018. La frecuencia trimestral es importantísima en la parte metodológica. Voy a explicarles por qué es necesario que los datos sean trimestrales en lugar de anuales o mensuales, por ejemplo. Se usa diferentes series del gasto público, exclusivamente gobierno central, es lo que vemos aquí. Y acá esta es la parte importante, por lo cual no se ha utilizado en otros estudios. Se necesita que esos datos de gastos estén en base de vengado. Generalmente, los registros, digamos, para Costa Rica, a partir del 2006, se recopilan y se tienen en base de vengado. Incluso en la página de indicadores económicos del Banco Central, usted puede obtener todas las series con base en de vengado. Pero series para atrás estaban con base a caja. Y eso es un problema porque hay una diferencia contable. Base a caja lo que hace es que te registra el gasto según una fecha contable, pero no necesariamente es la fecha en la que efectivamente se realizó ese gasto. Por ejemplo, puede ser que por cuestiones contables yo realicé el gasto
en enero, pero ese gasto se está registrando en febrero y eso ya vendría a ser una complicación. En cambio, base de vengado viene a eliminar esa complicación y efectivamente en la fecha en la que está registrado un gasto es porque en esa fecha efectivamente se realizó. Al gasto vamos a utilizar el gasto corriente y de capital y una medida de gasto flexible. Todos sabemos la problemática que existe en la inflexibilidad del gasto en Costa Rica. Alrededor de un 95% del ingreso tributario va destinado a gasto que por ley está dado, no puede manipularse. Eso te deja al gobierno solo con un margen de un 5% alrededor del ingreso tributario para poder manejar el gasto. Entonces, ¿qué tomamos como gasto flexible? Tomamos la suma de sueldos y salarios, pagos a la seguridad social, consumo de bienes y servicios e inversión en activos no financieros. Esto vendría a ser como lo que legalmente el gobierno podría mover más fácilmente sin tener que cambiar leyes, por ejemplo. Respecto al ingreso tributario igual del gobierno central, utilizamos sus distintos componentes, los impuestos al consumo, a las exportaciones e importaciones, el impuesto sobre ingresos y utilidades y el impuesto sobre las ventas. Cabe destacar que todos estos datos son previos a la actual reforma fiscal, entonces ahora el comportamiento de estos impuestos podría variar y sería interesante ver una actualización con un nuevo estudio, pero habría que esperar a tener más datos, ¿verdad? De momento son pocos datos los que habrían posteriores a la reforma fiscal. Como componentes del PIB, nosotros lo que queremos ver es si la política fiscal tiene efectos sobre el consumo final de los hogares o la formación bruta de capital fijo. Y también para poder crear el grado de apertura necesitamos las exportaciones e importaciones. Algunas variables de control vendrían a ser el deflator del PIB y la población, porque las estimaciones se hacen en términos reales per cápita. O sea, tenemos que computar la producción o el PIB, el gasto y el ingreso tributario en términos reales per cápita. También utilizamos los términos de intercambio y el grado de apertura. El grado de apertura vendría a ser la suma de exportaciones más importaciones y divididos entre el total de la producción. También tenemos el índice de precios al consumidor, el tipo de cambio nominal y la tasa básica pasiva. De nuestra parte hay una estimación que utiliza datos de la tasa de interés para poder ver cuál podría ser un canal de transmisión. Lo ideal hubiera sido utilizar datos directamente de las tasas de interés que se le cobran a la deuda. Sin embargo, nosotros teníamos dicha información de forma trimestral solo desde el 2009 para adelante. Entonces eso restringía mucho la muestra y no podíamos tener resultados confiables. Entonces realizamos pruebas de cointegración para ver si la tasa básica pasiva tiene un comovimiento con las observaciones que teníamos de esta tasa de deuda. Y efectivamente fue el caso. No es lo ideal, pero al menos es alguna aproximación para ver qué está pasando con la tasa de interés respecto a la política fiscal. Ahora vamos un poquito con el contexto como tal. En el gráfico de la izquierda tenemos lo que vendría a ser el ingreso total del gobierno central como porcentaje de la producción. Si bien es cierto, vemos que está incrementándose. Para el 2018 llegó a ser alrededor de un 14% de la producción. Podemos ver muy claramente el impacto que tuvo la crisis financiera del 2008. Para el 2006, 2007, habíamos alcanzado niveles de ingresos superiores al 15% del PIB, pero debido a esa crisis hubo una caída bastante abrupta para el 2009, casi de 1,5 puntos en proporción del PIB. Y aún así, si vemos el gráfico del gasto total, el ingreso parece ser que no compensa, ¿verdad? Ese gasto, incluso teníamos una tendencia decreciente desde el 2002 hasta el 2007, que vendría a ser algunos de los esfuerzos creo que se hizo en la administración Pacheco. Sin embargo, después del 2008, debido a la crisis y a las políticas que se tomaron, ese gasto se incrementa considerablemente. Me parece que esto fue principalmente lo del plan escudo, entre otras cuestiones más también, que se implementaron después de la administración Arias en el 2008.
También vemos un impacto importante de lo que fue el cierre del Banco Anglo en el 94, donde se incrementa considerablemente la proporción del gasto. El ingreso total viene a estar compuesto por el ingreso no tributario, el ingreso por transferencias y otros ingresos. Si nosotros vemos el ingreso total, en su mayoría está compuesto por el ingreso tributario, más del 90% en términos históricos lo representa este ingreso tributario. ¿Cómo se divide el ingreso tributario? Tenemos impuestos específicos, impuestos sobre exportaciones, importaciones, el impuesto sobre las ventas y el impuesto al ingreso de las utilidades. Estos últimos dos componentes son los más importantes. Históricamente han representado más de un 80% del ingreso tributario. De hecho, nosotros podemos ver cómo el impuesto al ingreso de las utilidades ha empezado a ganar terreno en proporción respecto al total del ingreso tributario, ¿verdad? Mientras que el ingreso que viene por el impuesto sobre las ventas se mantenía con una proporción relativamente constante. Bueno, como les comentaba, todo esto puede cambiar de manera importante después de la reforma fiscal, pero ese era el panorama que existía en el país en ese entonces. El gasto total, bueno, se divide en el gasto corriente y el gasto de capital. En su mayoría, más de un 88% del gasto total viene a estar representado por gasto corriente. Esto sí tiene una variabilidad importante, y es que generalmente el gasto de capital es como lo que se utiliza de manera sobrante al gasto que se puede ejecutar mediante presupuesto en este caso. ¿Cómo se divide el gasto corriente? Nosotros tenemos la parte de transferencias, que es sumamente importante y es una de las partes más inflexibles del gasto. Muchas de las transferencias se realizan a diferentes ministerios, organizaciones, etcétera, y vienen dadas por ley. Tenemos la parte de sueldos y salarios, que también es una proporción importante entre transferencias y sueldos y salarios. Llegan a ser, antes del 2006, representaban como un 70%, 75%. Después del 2006 pasaron a representar cerca del 90% del gasto corriente. También vemos que el gasto en intereses es importante. Antes del 2006 se pagaba más en intereses como proporción del gasto corriente, pero después del 2006 esa proporción cayó de manera abrupta. Y vemos el gasto en bienes y servicios, que tiene una proporción relativamente constante para toda la muestra. ¿Qué pasa con el balance fiscal? Bueno, si nosotros recordamos aquel gráfico de ingreso y gasto, veíamos que el ingreso no compensaba en términos de proporción del PIB este gasto. Y eso se refleja en el balance fiscal. Históricamente Costa Rica ha tenido un balance fiscal negativo, con la única excepción del 2006 y 2007, que tuvimos un balance positivo, pero a partir del cual, por la implementación de estos cambios de políticas, servían para poder paliar la crisis del 2008, otra vez pasamos al lado negativo de manera abrupta, incluso con un nivel en el 2017 que era muy similar al del 94, en donde se presentó el cierre del Banco Anglo, ¿verdad? Y esto sí viene a reflejar en la parte de la deuda. Este gráfico de deuda nos demuestra que teníamos del 2003, 2004, una tendencia a disminuir la deuda como proporción del PIB, pero que esta se dispara después del 2008 hasta alcanzar niveles superiores al 50% como proporción del PIB en el 2018. La mayor proporción de la deuda viene representada por la deuda que se coloca al interno del país. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Bueno, para eso primero debemos observar cuál es el problema para poder hacer una estimación más simple. Hay un problema de identificación, de endogeneidad, debido a que la producción, el gasto público y el ingreso tributario están interrelacionados. Hay relaciones en las dos vías. ¿Cómo se explica esto? El gasto público es un componente del PIB, entonces por contabilidad, cada vez que cambia el gasto público, el PIB va a cambiar, pero también el gasto puede ser utilizado para estabilizar la producción, entonces ahí tenés un efecto en dos vías.
Por el otro lado, el ingreso tributario va a afectar el ingreso disponible y por ende la producción, pero también la magnitud de la producción va a reflejar la base que se utiliza para la recaudación y a su vez impacta el ingreso tributario. Y por último, el ingreso tributario viene a proveer financiamiento al gasto. En ese caso, el gasto podría cambiar para arriba o para abajo dependiendo del ingreso tributario, pero al mismo tiempo necesidades de recursos podrían implicar que se deba incrementar o que incluso haya margen para disminuir ese ingreso tributario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Primero se utiliza un modelo VAR de forma reducida, en donde se va a estimar una relación entre el gasto, los impuestos y el PIB de frecuencia trimestral, todos estos en logaritmos y en términos reales per cápita. Aquí lo que vamos a tener es un polinomio con rezagos, en este caso para cada trimestre, y el vector U vendría a representar los residuos de esta primera etapa de estimación. Cada uno para la ecuación del gasto, la ecuación del ingreso tributario y la ecuación de la producción. Entonces, nosotros podemos ver que los choques van a estar representados por este sistema. Nosotros acá lo que tenemos es, ¿qué explica esos residuos para cada una de las variables de gasto, ingreso tributario, producción? Que en alguna medida son una aproximación de cambios inesperados, que era parte de lo que les comentaba, es necesario para poder estimar el efecto de la política fiscal sobre la producción, que esos impactos no sean esperados por los agentes económicos. Entonces aquí lo que tenemos es que cambios estructurales representados por las variables E van a impactar esos cambios no esperados representados por las variables U. En nuestro caso aquí tenemos un problema porque habría que estimar 9 parámetros, incluidos los alfa, los betas, los gamas, y en este caso las 3 variancias para los errores estructurales, pero solo tenemos información de tres ecuaciones. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Bueno, el VAR estructural lo que te dice es, este sistema representado por las ecuaciones 2, 3 y 4 vendría a ser estructural porque tiene todos los parámetros que son necesarios para la estimación, pero entonces lo que hay que realizar es imponer ciertas restricciones a estos parámetros y estas restricciones van a estar informadas por la teoría económica. Eso es lo que hace este VAR normal en un VAR estructural. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, primero necesitamos estimar cuál es el efecto de cambios en la actividad económica, en la producción, sobre los impuestos. Esto vendría a darnos un coeficiente, que es el coeficiente alfa T de las ecuaciones anteriores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos para los diferentes tipos de impuestos computar las elasticidades respecto a su base impositiva o respecto a la producción como tal. Nosotros utilizamos las dos vías. Hacer la estimación respecto a la base impositiva, después la elasticidad de la base impositiva respecto al PIB, hacer la multiplicación y hacer el promedio ponderado dependiendo de la proporción que tiene ese impuesto en el total de impuestos. La otra vía es, hágalo de forma más directa, compute la elasticidad directa del impuesto respecto al PIB y después igualmente haga el promedio ponderado. Los dos resultados fueron prácticamente equivalentes y no cambiaron los resultados de estimación del multiplicador al final. Bueno, como les comentaba, Blanchard y Perotti habían sido los primeros que de manera convincente habían podido estimar los efectos de la política fiscal y es por un supuesto clave, que es que utilizar los datos trimestrales es necesario para poder decir que ciertos, en particular el alfa de cómo afecta cambios en la producción al gasto viene a ser 0. ¿Por qué? Es cierto que el gasto podría intentar utilizarse para estabilizar la actividad económica. El problema es que crisis, cambios en actividad económicas no van a ser observados por las autoridades en el corto plazo. Generalmente pasa un tiempo mientras se llevan a cabo los procesos para generar estadísticas, mientras las autoridades económicas se dan cuenta de que hay un choque que está afectando la actividad y además pasa un tiempo para que las autoridades puedan decidir
de manera legal cómo actuar. Entonces, todo esto lo que nos permite es suponer que el gasto no va a cambiar en el mismo trimestre que ocurre un choque en la actividad económica. Eso nos permite definir ese parámetro alfa GY igual a 0. También necesitamos ver cuáles son las decisiones que ocurren primero. Dado que el gasto puede afectar al ingreso o el ingreso al gasto, necesitamos decidir qué es lo que ocurre primero. En nuestro caso, dada la dificultad previa que había para poder imponer nuevas reformas fiscales, decidimos que las decisiones de gasto van primero. En este caso también, por robustez, incluimos que las decisiones de ingreso pueden ir primero, pero los resultados son equivalentes. Esto nos permite definir un parámetro beta del impacto de los impuestos sobre el gasto igual a 0. Y los 3 parámetros que nos quedan, ya esos los podemos estimar dentro del mismo sistema. La diferencia con Blanchard y Perotti es que ellos primero estiman el parámetro beta y después con variables instrumentales estiman los parámetros gamma. Nosotros también hicimos la prueba y los resultados son equivalentes. ¿Cuáles son otras características de la estimación que estamos realizando? Bueno, hay que realizar pruebas para ver cuál es el rezago óptimo de ese VAR. En nuestro caso nos dio 4 trimestres, el equivalente a un año, eso es bastante intuitivo. Las pruebas de raíz unitaria que había que hacerles a las diferentes variables no fueron concluyentes. Esto sobre todo porque las estamos utilizando en términos reales per cápita. Uno esperaría que tengan una tendencia creciente, pero el hecho de incluir la población está de alguna manera contrarrestando esa tendencia creciente. En nuestro caso, lo que hicimos fue agregar una tendencia lineal en las estimaciones para poder controlar por ello también. Existe una marcada estacionalidad. Esto lo que quiere decir es que dentro del año hay momentos en los que el gasto o el ingreso tributario tienden a crecer. Para nadie es una sorpresa que a final de año, debido a las declaraciones de impuestos, es cuando el gobierno recibe más ingresos en este caso, pero también puede tener más gastos, sobre todo por la parte de aguinaldos en este caso. Para controlar, se incluyeron variables dicotómicas por trimestre, pero también se desestacionalizaron las series y se utilizaron las estimaciones. En este caso, los 2 resultados fueron similares. Disculpen. También encontramos que hay evidencia de quiebres estructurales. En este caso, la crisis financiera del 2008 y la política fiscal expansiva que surgió a partir del 2009. Lo vimos muy claro en toda la parte del contexto fiscal, cómo el gasto se incrementó considerablemente y eso llevó a la deuda a un incremento considerable después de esta crisis financiera. Y también hubo un momento particular en el año 94, que fue por el cierre del Banco Anglo, en donde hubo un aumento considerable del gasto. Se controla por una dicotómica para este año y debido a que Costa Rica es una economía altamente abierta, controlamos por los términos de intercambio y el grado de apertura comercial. Eso es en aras de que se controlen por los efectos que puedan haber en la demanda externa por bienes del país. Para poder observar los efectos, dependiendo si estamos en recesión o expansión, utilizamos un modelo complementario. En este caso seguimos a Overbag y Goromnichenko. Para poder diferenciar cuáles vendrían a ser en este modelo recesiones o expansiones, lo que tomamos fue la brecha del producto, que se computa con el filtro Hodry-Prescott. Computamos los momentos, digamos, de mayor a menor de las brechas de producto y el 25% de las brechas más bajas, esas son las que se definen como régimen de recesión, y todo el resto se definiría como régimen de expansión. En este modelo igualmente se controla por los términos de intercambio, el grado de apertura comercial, y también para poder observar un poquito el posible canal de transmisión, utilizamos la estimación de VAR estructural con 6 ecuaciones, como lo realizó Perotti en el 2002. Acá se incluye el tipo de cambio nominal, índices de precios del consumidor y la tasa básica pasiva como una tasa representativa, eso sí, con todos los problemas que mencioné anteriormente, que no es la tasa ideal. Lo ideal sería utilizar tasas de deuda.
como les mencioné, esto va a permitirnos ver cuáles podrían ser los mecanismos de transmisión agregados de la política fiscal. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, inicialmente hay que hablar de las elasticidades tributarias, de cuál es el cambio que vendrían a sufrir los distintos componentes de los impuestos, dado que la producción cambia. Acá, si la producción llegara a crecer un 1%, el impuesto a consumo llegaría a crecer, a recaudarse en un 0.66% más. Para las exportaciones tendríamos un incremento de 0.53%, las importaciones de 0.69%, y los últimos dos que son bastante interesantes son el de ventas, que es bastante intuitivo el hecho de que sea una elasticidad prácticamente unitaria, que es decir, que se mueva uno a uno con la producción. Y la idea es esa, que el impuesto sobre las ventas, si bien es cierto, puede ser regresivo, va a tener una base imponible mucho más amplia, que van a ser todas las compraventas que se puedan realizar a nivel del país. En este caso, la actividad económica vendría a impactar de manera directa el comercio, y ese comercio se va a reflejar en los impuestos sobre las ventas. Ahora, ¿por qué se esperaría que el impuesto sobre ingresos y utilidades aumente más que proporcional a la producción? En este caso es por cómo está construido este impuesto. Hay diferentes categorías. En este caso, vos podrías pasar de la categoría que no paga impuesto y de repente tenés un ascenso, un aumento de salario, y pasás a la categoría que sí paga impuesto. Entonces, ese marginal no es proporcional, no es uno a uno, sino que es superior. Incluso ya estás en la primera categoría, pasas a la siguiente, entonces el marginal ya no es el de la primera categoría, sino pasa a ser el de la segunda. Entonces, por eso es correcto en este caso que esa elasticidad sea superior a 1. Nosotros no utilizamos directamente esa elasticidad de manera individual para la estimación del VAR estructural, sino que hacemos la agregación del promedio ponderado, como les comenté anteriormente. Tenemos diferentes estimaciones, acá solo estoy haciendo un resumen, con datos anuales, datos trimestrales, que es los que les muestro acá, y la forma directa, que es la elasticidad del impuesto con el PIB directamente, o la forma indirecta, que es la elasticidad del impuesto con su base imponible multiplicado por la elasticidad de la base imponible respecto al PIB. Los resultados son muy similares. Después de toda esta preparación, ¿cuál viene a ser el efecto como tal de la política fiscal? Acá, al ver el gasto flexible, vemos que tendría un impacto positivo sobre la producción. En este caso, es un impacto que viene a estar representado por esta curva que se muestra acá. Las líneas anaranjadas vendrían a ser los intervalos de confianza, y en este caso, si la línea del 0 está incluida en los intervalos de confianza, significa que este choque, este efecto no es estadísticamente significativo, disculpen. Lo que nosotros observamos acá es que ese efecto del gasto parece ser positivo y dura alrededor de, son unos como 6 trimestres más o menos. Cada uno de los valores abajo representan la cantidad de trimestres. Por el lado del ingreso tributario venimos a tener lo contrario y también esperable. Incrementar el ingreso tributario y poner más impuestos vendría a tener un impacto negativo sobre la producción. Pero en este caso parece ser que es un impacto más persistente, es decir, dura más tiempo que el impacto del gasto. El gasto, recordemos, que empieza a ser significativo como después del primer año y su impacto llega a terminar como 10 trimestres después. Sin embargo, el ingreso tributario tiene un impacto significativo desde el momento en el que se implementa y ese impacto dura incluso más de 3 años. Ya para poner un poco los números sobre la mesa, estos vendrían a ser los multiplicadores acumulados. ¿A qué me refiero con acumulados? Es decir, que si yo tengo un impacto hoy, ese impacto se va a acumular en un año, pero también va a seguirse acumulando al segundo año, por ejemplo. Aquí para el gasto flexible que nosotros construimos, diríamos que un incremento de un 1% del mismo, como proporción del PIB, estaría asociado con un aumento en el crecimiento de la producción en 20 puntos base
después de un año y que se acumularía hasta 46 puntos base para el segundo año. Ya a partir del trimestre 14 vemos que ya deja de ser significativo. Sin embargo, para el ingreso tributario, ese impacto es negativo y vemos que es más persistente, como les comenté antes, viene a ser significativo incluso 14 trimestres después del impacto inicial. Acá, por ende, habría que tener mucho cuidado, aparte que esto es una estimación base y vamos a ver resultados también interesantes. Si yo incrementara el gasto, pero pudiera financiarlo con más impuestos, habría que tener en consideración que ese efecto negativo de los impuestos va a ser más duradero en el tiempo. Una pregunta, Kerry. Estas elasticidades es, por ejemplo, en este trimestre aumento el gasto y si y mantengo ese incremento por 14 meses, o solo es que yo aumento el gasto de este trimestre, lo bajo y aún si lo bajara, ese sería el efecto. Exactamente, es la segunda. En este caso es un único aumento en el gasto en un trimestre particular vendría a acumular ese efecto al segundo año, por ejemplo. Ya, digamos, el efecto podría ser mayor si yo siguiera incrementando el gasto de manera acorde cada uno de los trimestres, ¿verdad? O si lo mantengo. Sí, exacto, o si lo mantiene, sí, exactamente. Esto es un único incremento inesperado del gasto o del ingreso tributario viene a provocar ese efecto acumulado. Ok, súper, gracias. Pero bueno, ¿cómo cambia ese efecto ahora si yo me fijo en si estoy en recesión o en expansión? En este caso, tenemos un resultado bastante interesante. Cuando estamos en el régimen alto, es decir, cuando la economía está bien, cuando estamos en el régimen alto, que vendría a ser la línea azul, es decir, que la economía está bien, más bien el efecto del gasto es contraproducente. Lo que nosotros estamos observando acá es que si yo incrementara el gasto, más bien eso va a impactar de manera negativa la actividad económica cuando estoy en expansiones. Lo contrario ocurre cuando estoy en una recesión. El gasto parece ser que sí puede utilizarse para poder paliar una recesión. Esto es algo interesante, clásico, digamos, en el sentido de que el efecto de la línea roja vendría a representar lo que una teoría keynesiana prediciría, como le mencioné al puro principio, pero la línea azul vendría a ser una predicción neoclásica, en este caso la equivalencia ricardiana, el hecho de que los agentes saben que los aumentos de gasto hoy van a ser trasladados a impuestos a futuro o incluso a deuda hoy, más tasas de interés y además impuestos a futuro, entonces no le creen al gobierno y eso termina impactando incluso negativamente la actividad económica. Lo contrario pasa con el ingreso tributario. Este es perjudicial cuando vos estás en una situación de recesión, pero lo interesante es, parece ser beneficioso cuando hay una situación de expansión. Aquí hay que tener cuidado. Hay dos posibles explicaciones. Una es algo que ha propuesto alguna gente, incluso en los países nórdicos, me parece que en Noruega, que le han llamado la contracción fiscal expansiva, o algo así, es un nombre un poco extraño, pero lo que se refieren es que efectivamente, si uno incrementa impuestos, eso podría tener más bien un efecto beneficioso en la producción por externalidades positivas de cómo esos impuestos van a disminuir la deuda, van a mejorar las finanzas públicas y cómo eso va a afectar de manera positiva las expectativas de los agentes. Sin embargo, yo soy más de la otra explicación, ¿verdad? Que es que esta metodología, si bien te permite separar el efecto en expansión y en recesión, no controla tan bien como el VAR estructural que les mencioné anteriormente, el hecho de que haya una relación de dos vías entre la producción y el ingreso tributario. Si nosotros vemos acá, en un régimen de expansión, es esperable que la producción esté creciendo más y por ende es esperable que el ingreso tributario esté creciendo más. Entonces podríamos estar viendo en la línea azul ese efecto acá. Ya ahí habría que hacer más estudios para ver si efectivamente esta predicción de que podría mejorar las expectativas de los agentes llevaría a que impuestos mejoren la producción en una situación de expansión. Me parece contraintuitivo. Pienso más que es una cuestión de
de identificación de que la parte de ingreso tributario no se puede identificar tan bien en este tipo de modelos respecto a los anteriores resultados que les mostré. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo me fijo en los diferentes tipos de gasto? Si yo, en lugar de utilizar la medida de gasto flexible que estaba utilizando anteriormente, me fijo en todo el gasto corriente, el modelo inicial nos predice hay un impacto negativo, y esto está de acuerdo con la teoría neoclásica, y eso está de acuerdo también con lo que se esperaría en la coyuntura actual costarricense. Antes de la reforma, habían expectativas negativas por el hecho de que se tenía que implementar la misma, de que se tenían que aumentar impuestos, de que la deuda es excesivamente alta y de que eso iba a tener repercusiones negativas en tasas de interés y en más impuestos. Entonces, el gasto corriente como tal viene a reflejar eso. Y no solo eso, cuando yo me pongo a fijarme por ciclo, vemos que cuando hay recesión, el gasto corriente parece que no ayuda. De hecho, no fue significativo en ninguno de los periodos. Sin embargo, cuando hay expansión, el gasto corriente efectivamente tiene un impacto negativo. Y esto es meramente lo que uno esperaría de una teoría neoclásica. Si yo incremento el gasto, voy a tener, por equivalencia ricardiana, un efecto nulo o negativo sobre la producción. Pero esto también viene a darnos otra conclusión interesante, y es que flexibilizar más el gasto de alguna forma podría ayudar a que el gasto sea un instrumento para paliar en crisis económicas en el país. Nosotros tuvimos con el gasto flexible efectos efectivamente, valga la redundancia, importantes y positivos en recesiones, pero acá con el gasto corriente como un todo no. Entonces esto nos vendría a decir, bueno, flexibilizar el gasto, no sabemos cómo, se tiene que definir cómo hacerlo, pero parece ser que es útil. ¿Qué pasa con el gasto de capital? Si vemos el modelo inicial, no tenemos un impacto significativo de ningún tipo, pero si yo separo por ciclo económico, vuelvo a tener la misma predicción neoclásica en expansiones, es decir, la gente no vuelve a creer nuevamente en el gobierno, piensa que van a haber más impuestos y por ende ahorra hoy para poderle hacer frente a esos nuevos impuestos a futuro. Eso hace que la actividad económica caiga hoy. Pero en recesiones parece ser que sí tiene un impacto importante y positivo. Entonces ya tenemos dos conclusiones relevantes. La política fiscal podría utilizarse para paliar crisis con el gasto más flexible o con mayor gasto de capital. Sin embargo, hay que tener consideración cómo se va a financiar ese gasto, ¿verdad? Dado que, bueno, podríamos pasar nuevamente al régimen en el que más bien aumentar el gasto es perjudicial para la actividad económica. ¿Cuál puede ser un posible canal de transmisión? Con el otro modelo que les mencioné, de más variables, tratamos de medir con la tasa básica pasiva cuál podría ser ese efecto. Si nosotros vemos el efecto del gasto corriente sobre la tasa básica pasiva, este parece ser que se incrementa. Es decir, si yo incremento el gasto, la tasa básica pasiva tiende a incrementarse. Acá la estimación, digamos, no es la ideal, por lo mismo que le mencioné. Lo importante sería ver acá tasas de deuda. Y además que la tasa básica pasiva tiene el problema de que como su movimiento, su estacionalidad parece ser que supera como el año. Entonces por eso se ve como una ondulación a pesar de que desestacionalizamos la serie. Además, aunque se haya obtenido una relación de cointegración con estas tasas, la tasa básica pasiva no es una buena representación de las tasas en general, por ejemplo, que se cobran en crédito, etcétera, etcétera, aunque sí está ligada de alguna forma, ya que muchas operaciones de crédito están asociadas al nivel de la tasa básica pasiva. ¿Qué pasa? Después observamos, si yo incremento la tasa básica pasiva, efectivamente la respuesta de la producción es negativa. Entonces, esto puede ser un posible canal de transmisión que es muy intuitivo, que ya se ha hablado en la teoría, incluso se ha hablado a nivel político, pero que no se había cuantificado con evidencia empírica como tal, si efectivamente estaba pasando de esta manera. Acá estamos resolviendo un poquito esa dicotomía, estamos diciendo, sí, parece ser que
Más gasto corriente incrementa las tasas de interés y las tasas de interés, como es de esperarse, impactarían negativamente la producción. ¿Qué pasa ahora con los componentes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el consumo privado? En este caso, la aproximación vendría a ser el gasto final de los hogares, ¿verdad? Si yo utilizo el modelo inicial, vemos que incrementar el gasto es nuevamente, acá utilizamos el gasto flexible, tiene un impacto, aunque pequeño, pero es estadísticamente significativo durante el primer año. Entonces ahí nuevamente volvemos a la conclusión anterior. Flexibilizar el gasto podría ayudar a paliar crisis, por ejemplo, dado que el consumo privado vendría a reaccionar de manera positiva, por lo menos durante el primer año. Al separarlo por ciclo económico, efectivamente, las líneas rojas me dan un efecto estadísticamente significativo en el consumo privado y positivo, pero en expansión, perdón, la línea azul me dice ese efecto es nulo, no hay ningún efecto en expansión. ¿Qué pasa si más bien lo que yo incremento es los impuestos? Tenemos un efecto negativo, tanto en expansiones como en recesiones, en este caso. Tendríamos que el efecto, incluso en expansiones, podría ser bastante persistente. Aún así, habría que refinar un poco más estas estimaciones por las consideraciones que les mencioné anteriormente. Este modelo no separa para el ingreso tributario también esa doble relación entre producción e impuestos. Pero si vemos el gráfico del modelo inicial, podemos ver claramente que ese efecto es negativo y es bastante persistente. Incluso sobre el consumo privado es más persistente que sobre la producción como un todo, porque la significancia llega casi que hasta 32 trimestres después, que es alrededor de 8 años. Respecto a la inversión privada, lo que utilizamos es la formación bruta de capital fijo para poder hacer la aproximación. Vemos un impacto del gasto flexible positivo, pero es pequeño. En este caso fue positivo casi que después de 2 años y solo fue significativo como por 2 trimestres. Pero si lo separamos por ciclo económico, nosotros lo que observamos es la misma historia que estábamos viendo antes. Es beneficioso en recesiones, pero vendría a ser perjudicial en expansiones. ¿Qué pasa con el ingreso tributario y esta inversión privada? Efectivamente, al igual que en el caso del consumo privado, tiene un efecto negativo y muy persistente que puede durar hasta 8 años. Incluso vemos que en magnitud es muchísimo más fuerte que el impacto sobre el consumo privado. Y si separamos, por ejemplo, por ciclo económico, vemos que el impacto sigue siendo negativo cuando estamos en recesiones. Y el impacto que se ve positivo en expansiones, igual me parece que es la misma característica de que no puede limpiar bien los efectos de la actividad económica sobre el ingreso tributario. Ahora, obtuvimos unas estimaciones, unos números acerca de cuáles son estos efectos multiplicadores, pero ¿cómo se comparan con respecto a otros países? El gráfico de la izquierda vendría a mostrarnos la comparación del multiplicador del gasto, en este caso el gasto flexible para Costa Rica, y vemos que es relativamente pequeño, ¿verdad? En este estudio. Muchos de los resultados que se ven para el resto de Centroamérica negativos son modelos que utilizan como una retroalimentación de la deuda. Entonces están midiendo directamente este canal que les mostraba neoclásico de aumento de tasas de interés, que tiene un impacto en deuda y que por ende va a tener un impacto futuro en impuestos. En nuestro caso, la estimación base no está utilizando esto, pero sí se pudo observar muy claro al momento de separar por régimen económico, si estamos en expansión o recesión. Aún así, como les mencionaba, la magnitud es bastante pequeña y eso es intuitivo también por el hecho de que Costa Rica tiene ciertas características como el gran grado de apertura, un tipo de cambio flexible
una política monetaria que es más independiente, y todo eso, junto con el nivel alto de la deuda, hace que la política fiscal sea más o menos efectiva en este caso. Y por el lado del ingreso tributario, el gráfico de la derecha voy a mostrar la magnitud, en este caso, de ese multiplicador, y vemos que si bien es pequeño, es importante a considerar lo mismo, ¿verdad? Que incrementar en este caso impuestos podría ser perjudicial, sobre todo en una situación de recesión. Bueno, para concluir, un incremento de 1% en la proporción del gasto a PIB vendría a aumentar la producción en 0.2% un año después, y el mismo incremento en el ingreso tributario como proporción del PIB vendría a reducir el 0.08% el producto un año después. Este efecto de los impuestos es mucho más persistente en el tiempo que el del gasto. Como les comenté, parece ser que mayor flexibilidad del gasto incrementa su eficacia. El gasto corriente vendría a tener un efecto nulo en recesiones y negativo en expansiones. El gasto de capital vendría a tener un efecto negativo en expansiones, acorde con la teoría neoclásica o equivalencia ricardiana, pero el efecto vendría a ser positivo en recesiones, que es acorde con la teoría neoclásica con la teoría keynesiana o neokeynesiana. Los impuestos vendrían a tener un efecto más negativo y persistente en las decisiones, y parece ser que existe un efecto expulsión del gasto corriente a través de incrementos en las tasas de interés, lo cual en un segundo plano afecta negativamente la producción. En este caso, más flexibilidad del gasto e inversión pública en recesiones podrían ser utilizados como herramientas de estabilización, pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo se va a financiar dicho gasto. Y un poquito para la discusión, ¿cuál podría ser el efecto de la regla fiscal? Particularmente la regla fiscal lo que hace es limitar el gasto, pero el gasto corriente. Entonces la evidencia con respecto a otros países, sobre todo en Latinoamérica, que tienen este tipo de reglas fiscales es que lo que manejan, lo que disminuyen en este caso es el gasto de capital. Y como vimos, el gasto de capital más bien es el que podría ayudar a paliar una crisis. ¿Y cuál es el rol de expectativas de los agentes? Vimos muy claro lo que pasó después de la reforma fiscal. Hubo un pequeño periodo en el que se desaceleró la actividad económica a mediados de 2019, y específicamente fue el momento en el que venían a implementarse estos cambios en los impuestos, ¿verdad? Entonces vemos que el rol de las expectativas de los agentes es importante y que sin embargo es algo que nosotros no estamos viviendo acá por la dificultad de cómo medir esas expectativas. ¿Qué pasa con la magnitud de los multiplicadores? Ahora no condicional en si estamos en recesiones o expansiones, sino cuál es la fuente del ciclo. Puede ser diferente si estamos ante un choque de oferta o un choque de demanda. De hecho, tengo entendido que la investigación actualmente en multiplicadores fiscales va en torno a este tema, ¿verdad? De si la magnitud depende de si el efecto fue en precios de petróleo o si es una caída en las expectativas de los agentes y por ende en la demanda. ¿Y cuál podría ser la política fiscal en la actual pandemia? Si nosotros le creemos a estos resultados, nos sugerirían que incrementar impuestos no sería adecuado en una recesión como la actual, y que lo ideal sería incrementar el gasto, ya sea flexible o de consumo, como se le dice en la literatura, o el gasto en inversión, en capital. Sin embargo, dada la actual situación tan delicada de las finanzas públicas, es complicado, ¿verdad? Yo creo que sería primordial primero atacar el problema de las finanzas públicas y ya después ver qué se podría hacer, pero es muy complicado en el contexto actual. Y eso sería, no sé si tienen alguna otra pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Kerry. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, tal vez mientras se animan voy a hacer una yo.
digamos, la parte de la identificación, ¿verdad? De los datos, digamos, son aumentos en el gasto o aumentos en los impuestos. Una pregunta es, primero, ¿verdad? El multiplicador es sobre el monto, ¿verdad? Por ejemplo, si es sobre los impuestos, no es sobre aumentos en las tasas, sino es sobre la recaudación, ¿verdad? Exacto, es como una elasticidad, exacto. En ese caso vendría a ser incremento el monto del ingreso tributario en 1%, ¿qué pasaría con la producción? No Claro, es sobre la tasa. sí, exacto, porque lo que estoy pensando es, por ejemplo, yo me imagino que no todos los impuestos tienen el mismo efecto. ¿Me explico? No todos los cambios en las tasas tienen el mismo efecto, sino lo que tienen más o menos es un efecto promedio. Y yo lo que me imagino que de dónde viene ese aumento promedio es, digamos, de los datos, el colón adicional que se recaudó, de dónde vino en promedio. Entonces, no sé si tienes alguna idea digamos, de a partir de dónde viene la identificación de los choques de esos a partir de aumentos de qué impuestos vienen. No, eso no se ha hecho y podría ser muy interesante. Creo que también actualmente se trabaja en esa línea en otros países, de que no es lo mismo, ¿verdad? Incrementar el impuesto sobre las ventas que incrementar el impuesto a los ingresos a las utilidades o otros impuestos como exportaciones, etcétera. Pero sí, no, nosotros no lo tenemos separado y sí sería muy interesante hacer el ejercicio. Incluso también podría ser interesante no ver montos, sino qué pasa si yo cambio la tasa. Si en vez de cobrar, no sé, en el último tramo un 25%, el ingreso sobre la venta cobro un 35%. Ujú. Exacto. Sí, y eso sí puede ser muy diferente también. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas, ¿cómo están? Yo tengo una consulta. Adelante. Ok, bueno, mi consulta es la siguiente. Se menciona que, bueno, en el trabajo de Kerry, él utiliza la tasa de interés, bueno, como proxy, la tasa básica pasiva, que ella sí se encuentra disponible en el Banco Central desde 1991. Mi duda es que hay una tasa específica, que es la tasa de deuda, pero se encuentra disponible a partir de 2009 en el Ministerio de Hacienda. No sé si es posible, como para hacer un test de robustez, aplicar y acortar la base de 2009 a 2018 y ver cómo en realidad interactúa o cómo es la respuesta de esa tasa de deuda, sino simplemente como para rebuscar, como para hacer el ejercicio. Y la otra pregunta es para ver si puede detallar más específico el argumento de utilizar datos trimestrales, que también no me queda bien claro por qué es que utiliza datos trimestrales y hacer referencia a la metodología que utilizó. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. La primera, nosotros sí hicimos la estimación sobre de 2009 a 2018, utilizando esa tasa, utilizando la tasa básica pasiva, los dos para comparar incluso, pero ya perdíamos toda la significancia de los resultados, ¿verdad? Y puede ser por dos razones. Uno, que la política fiscal efectivamente está siendo más inefectiva ahorita, actualmente, y eso va muy de la mano con lo que mencionaba don Juan, de que en realidad este multiplicador fiscal es como un efecto promedio, ¿verdad? Pero no necesariamente el efecto que actualmente podría tenerse. Eso habría que seguir haciendo más estudios, a ver qué podría pasar. Y como te mencionaba, el otro puede ser que los datos pueden ser tan pocos, solo tenés 10 datos, tal vez de 10 años, perdón, para estimación solo son 40 datos. Puede ser muy, muy poco para estimar un modelo de este tipo, ¿verdad? Entonces, por eso no lo intentamos, no nos estaba dando significativo y decidimos quedarnos con la muestra total. El otro punto de por qué datos trimestrales, lo que necesitas es separar, digamos, qué pasa con la actividad económica con respecto a lo que pasa con las variables fiscales. Lo que necesitas es crear como una especie de instrumento de movimientos fiscales exógenos totalmente para ver cuál vendría a ser el impacto sobre la actividad económica. Entonces, ¿qué pasa? En términos trimestrales, el gasto no vendría a cambiar si la actividad económica cambia, aunque quieran utilizar el gasto para estabilizar la actividad económica. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso, primero, de reconocimiento de que hay algo que está mal y que hay que tratar de corregir, y también todo un proceso legislativo de que
ya sea por ley o por cuestiones administrativas, tiene que pasar un cierto proceso hasta que se pueda hacer ese cambio en el gasto. Pero si tomáramos datos anuales, eso sí es posible, ya tenés todo un ciclo presupuestario ahí en el cual el gasto ya podría reaccionar a lo que está pasando dentro del año en la actividad económica. Entonces ya ahí perderías ese canal de identificación, ya no podrías saber si lo que está afectando la actividad económica es el gasto o fue que la actividad económica afectó el gasto y después viceversa y vuelve a ser como un círculo, ¿verdad? Lo otro es, ¿por qué no mensuales? Porque mensuales más bien es mucha la variabilidad y hay muchos de la recaudación de los impuestos, por ejemplo, impuestos sobre la renta que no ocurren de manera trimestral, ¿verdad? No todo, por ejemplo, sobre todo las empresas, no toda la recaudación se hace mes a mes, aunque sí tener la recaudación, por ejemplo, del impuesto sobre las ventas o sobre los salarios, perdés una parte importante que vendría a ser ese ingreso tributario sobre las empresas. Entonces, por eso lo ideal es utilizar datos trimestrales. Claro, han habido estudios que han utilizado datos anuales, por ejemplo, y lo que hacen es utilizar modelos de cointegración para tratar de controlar de alguna medida esos efectos, pero a mi parecer siento que es un poco mejor hacerlo con datos trimestrales. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Laura, ¿querías? Sí. Hola, Kerry, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien, por dicha? Muy bien, por dicha, me alegro verlo. Sí, mucho tiempo ya. Sí, bastante. pero me da mucho gusto verlo. Y estuvo muy bonita la presentación, muy clara. Me gustó. Una pregunta. Digamos, según esos datos, para poder atacar el problema actual del déficit, yo sé que es como que la esquivo ahí, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es resolver el problema del déficit. Pero según eso, deberíamos empezar por contraer el gasto, ¿verdad? No tanto por reformas fiscales, sino contraer el gasto. Es así, ¿verdad? Yo personalmente, ya así, sin poner incluso a mi coautora en esto, personalmente yo pensaría que sí, es cierto que el gasto, según nuestros resultados, podría utilizarse para paliar una crisis. Eso se haría en un contexto no como el actual, porque actualmente no tenés espacio. La deuda es tan grande que si intentas incrementar el gasto, al final eso te va a rebotar dentro de unos años. Entonces yo pensaría así, mejor disminuya el gasto, que de todas formas, en términos de multiplicador, es bastante pequeño comparado a otros países. Entonces tal vez el disminuir ese gasto no te va a impactar tan negativamente y al final eso puede mejorar las expectativas de los agentes porque ya se está disminuyendo la deuda y eso va a impactar a la baja tasas de interés y al final podría impactar positivamente más bien. La pregunta ahí tendría que ver luego con respecto, ya nada que ver con este trabajo, pero el efecto sobre la distribución. Porque según esto, es decir, si lo que quisiéramos es mantener el PIB y asegurar que una tasa de crecimiento de largo plazo, la mejor estrategia sería atacarlo vía gasto, pero estaría el problema luego de la distribución, que claramente no está aquí, pero sería el efecto de esa política. Sí, exacto. Sí, nosotros aquí estamos viendo que es cierto, la política fiscal no es tan efectiva en materia de gasto, lo puede ser en recesiones, pero no es tan fuerte. Pero todo eso no está viendo la parte de distribución, ¿verdad? Incluso un gobierno puede decir, mira, mi gasto más bien es contraproducente para la actividad económica, pero yo me lo voy a dejar porque estoy atendiendo poblaciones que el sector privado nunca atendería, en materia de educación, salud, etcétera. Sí, que esa es la gran disyuntiva que tenemos, ¿verdad? Que la mayor parte del gasto va a pago de servicio de deuda y luego atención de programas sociales. Exactamente, sí. Entonces realmente estamos en un lugar muy, muy feo para resolver el problema. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo muy bonito, muy interesante. Gusto. ¿Alguien más con alguna pregunta? No, nadie más. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Kerry, por tu presentación, muy interesante.
Cuéntanos cómo sigue después esta línea de investigación y cómo te va con el proceso de publicación y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes más bien por el espacio y estamos en comunicación, claro. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.